damos vuelta a la página y nunca, Literalmente claro, hablando. nunca mejor que en este momento que es jueves y tenemos este micro a libro abierto. Recibimos a Alberto, como siempre, bienvenido. Hola, ¿Cómo Albertito. estás? Como cada ¿Cómo están? semana. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tenés prendido el micrófono? ¿Me, A me ver, permitís que voy mientras a, vamos a ahí, prender voy a hacer algo que, los aparatitos. A ver a ahí. ver, Hola, hola. tiene que estar prendido. Él es el número 1. A ver. Ahí Number está, me one. tuve que Ahí acercar ahí atrás. está. ¿Cómo Ahí no? nos escuchamos. Es el uno, claro que sí. ¿Cómo ¿Cómo están? estás? Bien, perfecto, contento de estar acá. Una buena nota, buena música y buenos libros. Bueno, Como siempre. empezamos a Sí, disfrutar señor. de este Y como decimos espacio. como los chicos. Los niños como primero. Siempre, Los niños siempre los niños primero. primeros acá. Acá está, Carrera de Caracoles. Es un libro fabuloso. Un chico que a la siesta se queda solo. Sí. Con sus amigos se fueron de vacaciones. Y siente detrás de un árbol le dicen, ch. Mira, no encuentra a nadie. A vos te hablo. No. Es Caracolino. No. Un caracol que está llamando, que creo que es una carrera en la vereda, con una Juanita y con un escarabajo. No, qué Que desea Violeta, una lindo. historia realmente hermosa. A todo color. Historia exactamente ideal para compartir con los más chicos, ¿no? Carrera de lindo, caracoles. sí. ¿Qué edad para contárselo a los Esto es chiquitos? en imprenta mayúscula, digamos, 5 o 6 años. Sí. Está. Y tiene poca letra, tiene los Exactamente, mucho por eso. dibujo. Yo me fijé Ideal. cuando le regala un libro a un chico, tipo de letra, el lenguaje que está traducido, si es traducción, o el lenguaje que usa para, si las palabras son las habituales. Hay que fijarse siempre cuando nos regala un libro. Y es Carrera. chiquitito el libro, ¿eh? Es El chiquito, tamaño sí, sí. de la altura de la Me mano. encanta, Carrera de caracoles. Y otro libro de Graciela Violet, Cuando los grillos brillan. Ah, Este es un libro hermoso porque Carmelo, que es el grillo en cuestión, se mete a nadar y se le moja el bandoneón, porque cantaba. Entonces empieza a preguntarle a cada uno de los bichitos, los insectos, que en la selva, ¿cómo hace? Por verlos con la música, cantar. Entonces cada uno va dando ideas, una más loca que la otra. Cuando los grillos brillan también de Graciela qué Violet. maestro. Un libro hermoso, muy lindo. Lo has leído, parece, los libros, Sí, ¿eh? libros de Qué vos, esos chiquitos. maestro. Que son chiquitos también. Sí. Nos gustan a los adultos. Cuando los Muy Y grillos si lindo. presté brillan. atención dije, ¿cómo se comunican? ¿Cómo hacen para hablar con los otros animales y los otros insectos? Que tema La la comunicación. comunicación, ¿eh? ¿Cómo hablamos? Bueno, hoy Muy bien. tenemos una novedad hermosa, ahí está. Comenzar para crear un libro que es novedad, ahí está, Soledad Benier, la autora. Y uno lee el libro este y dice que bueno, que es saber decir bien lo que hay que decir. Mm. Que no es tan fácil. Comunicación asertiva le llaman hoy. Exactamente. Comenzar para crear. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hablar con Soledad Benier, que está con nosotros, por supuesto. Buen día, Soledad, ¿cómo estás? Hola, Soledad. Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué alegría saludarlos a todos ustedes y a todos los oyentes y quienes nos acompañan en Radio María. Qué interesante el libro acá. Pensamos en palabras y dijimos cómo y qué decir. Es una de las frases que aparece. Ujú. Pensamos qué vamos a decir cuando nos veamos, qué vamos a decir cuando estemos con él. Bueno, ¿cómo lo planteaste el libro y qué puede encontrar la gente en el libro, Soledad? Bueno, muchas gracias Alberto de vuelta, qué alegría volver a verte después de tanto tiempo. El libro nace con una profunda esperanza, que esto tiene que ver mucho con este programa. Nace con la esperanza de aportar a construir mejores vínculos y tratar de construir una nueva historia, una tercera historia que sea compartida entre vos y yo. Y para poder lograr eso, hay como 3 momentos claves en el libro. El primero tiene que ver con la autoconciencia, la autocharla, desde dónde nos estamos comunicando, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros pensamientos, si pensamos bien o mal. Y cuando digo si pensamos bien o mal, no me estoy refiriendo a pensar que alguien, suponete, no estoy de acuerdo con este tipo de calificaciones, pero pensar a que alguien es feo. Sino, cuando digo si pensamos bien o mal, me estoy refiriendo a los sesgos cognitivos y cosas que nos pasan en la cabeza, que a veces hace que filtremos de la realidad de una forma que no nos trae oportunidades al momento de conversar. Por ejemplo, si yo voy a una entrevista de trabajo y voy pensando que ya está todo arreglado, o que yo no tengo chances para ese puesto, ahí, ¿en qué sentido estoy pensando mal? Estoy pensando desde un lugar que no me abre oportunidades. El segundo movimiento tiene que ver con cómo hacemos ya para empezar el contacto y la relación
con el otro. Y el tercero, que para mí es fundamental, porque en realidad es a mí una de las cosas que más me moviliza, tiene que ver con cómo hacemos para construir convivencia desde la libertad y la responsabilidad, haciéndonos cargo del protagonismo que nos trae la palabra. Esto tiene que ver básicamente con animarme a decir lo que para mí es importante, que muchas veces no nos animamos, y escuchaba las 2 entrevistas anteriores y decía, qué buenas que están y qué coincidentes que son Sí. con toda la metodología que se va planteando a lo largo del libro. Bueno, aquí hay una palabra interesantísima, Soledad, que tiene que ver con esta escucha activa, ¿no? Hay mucho en el libro sobre eso, pero simplemente que des algunos puntitos interesantes, porque pareciera hoy que eh, todo el conflicto, desde la guerra que se está experimentando allá hasta las guerras pequeñas, pero son guerras al fin dentro de casa, aparece esta realidad en la cual tenemos que ir creciendo siempre, que es la escucha activa. ¿Qué puntitos nos podés marcar para tenerlo bien presente y no olvidarnos de lo esencial que es a la comunicación? Por eso se dice que uno tiene como 2 orejas y una sola boca, ¿no? Sabes que generalmente pensamos que la comunicación tiene que ver con el rol quizás más activo, que es el de hablar, pero en verdad tiene que ver con este movimiento fundamental que es la escucha, porque generalmente estamos en automático y no estamos registrando qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que necesita el otro. Si nosotros queremos lograr algo con alguien, ponele, disfrutar un fin de semana en el río, estamos buscando un resultado, ¿sí? Y para poder lograr ese resultado tenemos que saber quién es el otro, qué necesita, qué le importa y cómo dárselo. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces en la corrida de la vida cotidiana no nos detenemos a pensar y a conectar en verdad con el otro. Y a pensar qué necesita, qué le está pasando, qué le interesa. La escucha activa se llama activa porque exige que nos movamos de ese automático y tratemos de darle vuelta a la historia para ver qué es lo que está pensando el otro, para ver desde dónde mira la realidad. Mira, les hago un spoiler. En la presentación del libro que fue el viernes pasado, el fotógrafo tuvo una brillante idea que fue sacarle foto a zapatos. Y me dice, si te parece tonto, las elimino. No, le digo, es genial, es un historión. ¿Por qué? Vos ves ahí los zapatos míos, ves los zapatos de mi hijo y ves los zapatos de mi papá, que en papá se moviliza con apoyo. No estamos hablando, no nos estamos vinculando desde el mismo lugar. Entonces, primero yo tengo que saber quién es el otro, desde dónde me puede escuchar el otro. Mi hijo que tiene 18 años no me va a escuchar desde el mismo lugar que me va a escuchar un empresario con el que me relacione. Entonces, tips de escucha activa. Primero, tratar de suspender el juicio, ¿sí? Y tratar de estar presente. No anticiparme a lo que el otro me va a decir. No pensar que el otro, que yo ya sé lo que el otro piensa, quiere o intenciona. No dar por sentado cuáles son las expectativas del otro o cómo debieran ser las cosas solamente porque yo pienso que son así. Porque si yo te ayudé a hacer la torta para tu cumpleaños, vos deberías ayudarme a mí a hacer la comida para esta cena. No necesariamente así es así, porque el otro es otro. Y lo ideal es que hagamos un intento por conocerlo y por ver cómo nos transformamos en la danza que ocurre entre el hablar y el escuchar a través de la historia del otro. Es más, construimos una tercera historia gracias a que nos animamos a ser vulnerables y nos permitimos ser transformados con lo que el otro nos trae. Y eso es lo que habilita la escucha, justamente. Qué hermoso esto. Es una novedad para muchas de nuestras conversaciones y en los tiempos que estamos viviendo y particularmente Cristian recién mencionó el tema del conflicto, ¿no? Que en general, salvo por alguna cuestión de personalidad, no sé, algún caso, en general uno evita conversaciones que sabemos que van a despertar
algún conflicto, que quedan ahí bajo la alfombra, sobre todo si hay un vínculo de cariño, un vínculo familiar. A lo mejor no nos cuesta tanto con personas que no queremos, pero en las situaciones en las que hay conversaciones que pueden desatar un conflicto, a veces las evitamos, preferimos que no haya conflicto, pero acá no se construye nada, no hay esa tercera historia de la que estás mencionando, pero hay también algunas maneras particulares de abordarlos. Sí, sabes que es muy importante porque muchas veces les tenemos miedo a esas conversaciones desafiantes o difíciles porque hay algo valioso en juego y como vos bien decías, Adriana, generalmente esto suele ser o cuestiones económicas o cuestiones que tienen que ver con la identidad o con la pertenencia a un grupo o con qué va a pensar el otro de mí. Ahora, si nosotros no somos genuinos al momento de decir qué es lo que pensamos o qué es lo que queremos o qué es lo que necesitamos, estamos modulando esa conversación desde un lugar que no es auténtico. Y si el otro hace lo mismo, lo que se construye entre esos Sí, dos diálogos no va a ser genuino nunca y ese sí. vínculo no va a ser sano nunca. Entonces, muchas veces conviene que nos animemos a decir qué nos importa para a partir de ahí, desde un lugar de libertad, cada uno puede elegir. Una situación típica es esa persona que reiteradas veces llega tarde a una cita, a una reunión o a lo que sea. Y uno se empieza a molestar por eso. Y empieza a pensar un montón de cosas, de que esta persona no me valora, es un irrespetuoso, que quién se cree que es. Eso es lo que pensamos. Y sin querer empezamos a actuar desde esa molestia y desde ese diálogo interno. Ahora, qué distinto sería si en vez de pensar en soledad todo eso le decimos al otro, disculpa, Juancito, ya van 4 veces que hemos quedado en reunirnos a las 11 y llegás a las 12. Eso a mí no me hace sentir cómodo, me malpredispone y para mí sería muy importante sentir que el tiempo de todos se respeta para además poder aportar a esta reunión con mayor creatividad y con mejor ánimo. ¿Qué podríamos hacer para empezar a cumplir con esos horarios? ¿O podrías avisarme antes que vas a llegar más tarde, cosa de que yo administre mis tiempos y decida si vengo o no? Porque cuando asumimos compromisos y no los cumplimos, empezamos a decidir por sobre los otros. Y el otro tendría que tener la libertad de poder decidir si quiere eso o no lo quiere. Entonces, es muy importante que nos animemos a tener esas conversaciones que pueden parecer un poco conflictivas, pero desde esto que nombraba al principio Cristian, que es la asertividad. La asertividad no tiene que ver con decir lo que a mí se me viene a la cabeza en cualquier momento. La clave primero de la asertividad tiene que ver con saber qué es lo que yo necesito. Estamos todo el tiempo viendo cuál es la paja en el ojo ajeno en vez de identificar qué es lo que yo más quiero y qué me haría bien a mí. Entonces, cuando yo identifico qué necesito, yo necesito organizar mis tiempos porque tengo muchos compromisos que cumplir. Eso es lo que yo necesito. Entonces al otro, en vez de hablarle del otro, hablo de lo que sucedió. Juancito, llegaste 3 veces tarde o fuera del horario acordado. Yo necesito poder organizar mis tiempos con certeza. ¿Qué podemos hacer? Y ahí le devuelves la palabra al otro. ¿Qué podemos hacer para que esto sea así? Una de las cosas que aparece en el libro es, una frase es, la gente se olvida de lo que hiciste, la gente se olvida de lo que ayudaste y todo, pero la gente no se olvida nunca de lo que hiciste sentir, ¿no? ¿Qué le transmitiste y qué le llegó adentro del corazón? Eso no se lo olvida. Es así, ¿no? Me encanta que hayas rescatado esta frase, Alberto, porque nosotros todas las personas decidimos desde la emoción. El 85% de las decisiones son desde la emoción. Y usamos la razón para argumentar y para sostener eso que ya decidimos en otro lugar. Si vos desacreditas a alguien, lo humillás, le haces una broma de mal gusto, lo insultás, lo haces quedar mal, la otra persona, ese corazón, esa emoción, va a quedar marcada. Y no se va a recomponer porque sí.
Si vos abollas un papel, después decís, no pasa nada, se desabolla, pero la rugosidad quedó. Eso ya quedó marcado. Entonces, cuando nosotros pensamos en comunicarnos con el otro, no tiene que ver solamente con qué queremos lograr con el otro, sino también con cómo lo queremos hacer sentir. ¿Por qué? Imagínate que vos querés que tu hijo se lleve bien con vos, tenga conductas que sean de autocuidado, que no tenga conductas riesgosas cuando salga a la noche con sus amigos. Y cuando ves que algo hace y a vos no te gusta, lo que vas a hacer es gritarle en un tono amenazante, ponele, lo arrinconas contra la pared o te pones así en una pose de poder muy dura y lo descalificas. Eso, en vez de generar una relación de confianza, va a generar una relación basada en el miedo. Y cuando tu hijo tenga un problema en verdad, no te lo va a ir a contar a vos. ¿Por qué? Porque ya tiene miedo. Entonces, ¿cómo queremos hacer sentir al otro cuando nos estamos comunicando para lograr ese resultado? ¿Qué emoción necesito que el otro tenga para lograr eso? Y sabes que pasa, no solamente en la vida cotidiana, pasa con grandes líderes. Yo trabajo mucho con empresas y algunas organizaciones globales. Y también pasa en ellos, que tienen que presentar un informe al CEO que está en Suecia, y resulta que quiero generarle la emoción de la seguridad, que confíe en mí, que yo soy capaz, que yo sé cómo llevar adelante esto. Pero, cuando se lo digo, revoleo los ojos, miro para otro lado, me hacen una pregunta y no conozco la respuesta. Claro. Entonces, ¿cómo le vas a transmitir seguridad al otro si no Exacto. te estás comunicando desde la seguridad? Eso, Es sí. curioso. Bueno, para seguir trabajando, estas cosas que mencionaste, Soledad, más otras más, en un libro de casi 400 páginas, espectacular, Conversar para crear una brújula para transformar vínculos y construir futuros compartidos, en donde vos crees y nos ayudás a nosotros a que podamos creer en que conversar de alguna manera va creando realidades, lo podemos hacer juntos. Realmente esperanzador el libro. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes y que tengan una hermosa jornada, y gracias a Alberto por convocarme acá. Muchas gracias a vos. Bueno, qué interesante. Muy bueno el Muy libro. bueno, ¿no? Muy interesante. Buena propuesta, Alberto. Sí, muy lindo. ¿Dónde pueden encontrar todo? Buscar los comentarios del libro en Alberto Mateu Libros en Facebook. Y antes, cuando dejas el teléfono, le llamás a la mamá, a la abuela: ¿cómo estás, nena? Te quiero, te extraño, te mando un beso. Abrigate que hace frío ahora a la mañana temprano. Bien. Todo eso, ¿no? Y somos asertivos cuando nos Exactamente, comunicamos. Aprovechamos. directamente. Alberto, semana que viene nos vemos. Por supuesto, Recordanos con qué nos vamos. Trago Musiquita. Factotum es un área del Valor de Sevilla que va a estar en el Círculo de Rosario ahora en estos días. Así que si no la vio y vive en Rosario, va a llevar al Teatro del Círculo el Valor de Sevilla. Largo Factotum por Dimitri Borotowski, que falleció hace poco tiempo, pero es un barítono de aquellos. Dale. Lo disfrutamos. Gracias. Semana que viene. Ahí nos Igualmente, encontramos. felicidades Gracias. a todos. Bueno, nosotros entramos a salir. También nos vamos disfrutando de esta música. Nos reencontramos mañana. Dios mediante. Por supuesto, aquí en el Solo por hoy. Chao. Gracias.